Hace 100 años, Argentina era uno de los países más ricos del mundo, situándose dentro de las primeras 10 economías más avanzadas y poderosas. Sin embargo, en el camino algo pasó, y Argentina empezó un largo periodo de decadencia que se extiende hasta el día de hoy y no ha hecho más que empeorar. Una historia que incluye bancarrotas, migración, hiperinflación e inestabilidad. La inflación se disparó de más del 120% y recientemente la moneda se devaluó más del 50%. ¿Cómo es que un país pasa de ser una de las economías más prometedoras del mundo a una nación en colapso? Para el final de este video entenderás a detalle cómo llegó Argentina a esta situación. Y antes de empezar, si te está gustando, por favor considera compartirlo y suscribirte al canal. Hola a todos y bienvenidos a Finanzas y Mejora Continua. Para muchos es sorpresa que Argentina hace menos de 100 años era una gran potencia económica. En 1895 el país tenía el Producto Interno Bruto per cápita más grande del mundo. Las personas vivían en un clima de prosperidad, los negocios se expandían y las inversiones no paraban. La fundación de este desarrollo fue la agricultura. Con más de 30 millones de hectáreas de cultivo, la vasta extensión de tierras fértiles se convirtió en un tesoro para la nación, generando abundancia de productos agrícolas deseados a nivel mundial. En 1914, para que te dejes una idea, Argentina era el principal exportador a nivel mundial de carne vacuna. Este progreso hizo que Argentina se convirtiera en un país pro-inmigrante, que abrió sus puertas para que miles de personas rehacieran sus vidas y contribuyeran a la economía de la nación. A finales del siglo XIX, Argentina se convirtió en un imán para olas de inmigración masivas provenientes de Europa. Las condiciones atractivas del país sudamericano, caracterizadas por tierras fértiles, oportunidades laborales y la promesa de una vida mejor, hicieron eco en Europa, especialmente en países como Italia y España. En la década de 1880, de hecho, Argentina encontró su punto máximo de inmigración de Europa. Entre 1880 y 1930, más de 6 millones de personas dejaron sus hogares en busca de una vida mejor en las vastas extensiones de Argentina. Para dimensionar esta cifra, para ese entonces esto equivalía aproximadamente a la tercera parte de la población. La inmigración, además, no solamente se limitó a áreas urbanas. Los inmigrantes también contribuyeron en su momento al auge agrícola que caracterizó la época dorada de Argentina. Se establecieron en las vastas extensiones de tierra, convirtiéndose en trabajadores esenciales en la producción de alimentos y productos agrícolas. La población entre 1886 y 1915 casi se triplicó, pasando de 3 a 8.07 millones de personas. A Buenos Aires, de hecho, se le apodó como el París de América Latina. El país tenía, para efectos prácticos, el mismo potencial de crecimiento que Estados Unidos. Si invertías en Argentina en este entonces, prácticamente era imposible perder tu dinero. Este potencial de agricultura del país se explica, claro, por su valiosa posición geográfica. Estando en el extremo sur del continente, la nación disfruta de vastas extensiones de tierras fértiles y un clima sorprendente, además de vastos recursos como gas, oro y petróleo. El futuro simplemente era brillante. Sin embargo, ese futuro nunca llegó. Argentina se tornó en un país altamente inestable y una inflación que ya está en los 3 dígitos. Si bien el país tiene una historia de gobiernos que por malas decisiones explican esta situación, hay 3 razones en específico que la explican. Primero, la dependencia del sector agrícola. El éxito del país se cimentó sobre una base muy arriesgada que fue la agricultura. Como Estados Unidos, Argentina tenía una vasta extensión territorial fértil. Sin embargo, mientras que el gobierno del país del norte distribuyó las tierras para su explotación entre un número vasto de agricultores independientes, Argentina vendió su tierra a un círculo muy pequeño de empresarios que ya eran millonarios. Esta élite económica estaba haciendo muchísimo dinero. Al no haber competencia, sin embargo, entonces estas personas no tenían la necesidad de innovar. Por lo tanto, el país realmente no se diversificó en otros sectores. Cuando llegó la Gran Depresión en 1930 y la demanda global se redujo, no tenía nada más para defenderse. Entre 1929 y 1933, las exportaciones argentinas se redujeron a la mitad, pasando de 1.600 a 800 millones de dólares. Si consideramos que gran parte del dinero proveniente del extranjero era de las exportaciones agrícolas, podemos ver cómo esto supone un gran problema. Como no había dinero ingresando al país, la nación no podía pagar sus deudas y además tuvo que pedir dinero prestado para cubrir sus necesidades básicas. En 1930, Argentina suspendió temporalmente el pago de su deuda externa, y aunque se realizaron esfuerzos para renegociar los términos de la deuda de los años siguientes, esto no fue suficiente. La falta de capacidad para pagar sus deudas obviamente generó desconfianza entre todos los inversores hacia Argentina. Esto afectó la percepción de Argentina como un destino seguro para la inversión. Para hacer las cosas peor, en el año 1943 hubo un golpe de estado que instauró una dictadura militar al mando de Juan Domingo Perón, quien tenía unas ideas muy distintas a lo convencional para sacar a la nación de la crisis. Y esta es la segunda razón que explica esta situación. Juan
Juan Domingo Perón consideraba que el problema de Argentina es que estaba demasiado abierta a los mercados internacionales, que estaba exportando demasiado y tenía en exceso de divisas extranjeras. Su solución y misión fue hacer de Argentina una nación totalmente cerrada al mundo exterior, autosuficiente. Perón promovió medidas proteccionistas como elevados aranceles y restricciones a las importaciones para favorecer la producción nacional, lo cual llevó a un cierre gradual de la economía a bienes extranjeros. Esto en teoría podría sonar bien para muchas personas, pero cuando no entran empresas del extranjero al país, esto básicamente tiene como consecuencia que no hay necesidad de innovar y la producción se hace cada vez menos eficiente. Perón también nacionalizó industrias estratégicas relacionadas al petróleo y ferrocarriles, lo cual hizo que las inversiones extranjeras se redujeran aún más, además de que también se impusieron controles para regular el flujo de divisas y proteger las reservas internacionales del país. Esto fue un gran problema. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países del mundo experimentó un gran periodo de expansión económica. Hubo un rápido crecimiento, reconstrucción y avances tecnológicos, algunos de los cuales fueron el desarrollo de las primeras computadoras electrónicas, tecnología de la información y el lanzamiento del primer satélite de comunicaciones, el Telstar, en 1956, que permitió la transmisión de señales de televisión a través del espacio. Argentina, bajo el liderazgo de Perón, prácticamente se perdió de todos estos beneficios. La falta de apertura económica y el enfoque proteccionista hizo que las industrias del país se hicieran mediocres ante la falta de competencia. El país fue totalmente en contra de todos estos beneficios que otros países sí estaban gozando. Esta medida finalmente hicieron que Perón fuera derrocado en septiembre de 1955, pero el daño ya estaba hecho y sus políticas se mantuvieron, lo cual me lleva a la tercera razón, el alto nivel de endeudamiento. Bajo el mando de Perón se implementaron medidas que tuvieron gran beneficio para las clases media y baja, entre las cuales se incluyeron aumentos salariales, expansión de la seguridad social, así como programas de asistencia. Por otra parte, se otorgó el derecho a la negociación colectiva, jornada laboral de 8 horas, además de fortalecer el movimiento sindical. Se implementaron medidas como el fácil acceso a la vivienda y facilidades de empleo. La clase media tenía el salario más alto de toda América Latina. De igual forma, todo esto podría sonar bien para muchas personas, y en teoría lo sería. El problema es que Argentina no producía toda esa cantidad de dinero para justificar estos avances. El país gastaba mucho más de lo que ganaba. Se podría decir que estas medidas no eran sostenibles en el largo plazo. Por lo tanto, el país tuvo que pedir dinero prestado además de imprimirlo. El aumento de estos gastos gubernamentales obviamente generó un déficit en el país. Para financiar estos déficits, además, Argentina recurrió a la toma de préstamos internacionales, contribuyendo aún más al endeudamiento masivo de la nación. Estas políticas económicas expansionistas generaron un déficit que básicamente se mantiene hasta el día de hoy. La impresión de dinero, aunada a pedir dinero prestado y la incapacidad de pagarlo, hizo que el peso se devaluara y que la inflación aumentara. Para la década de 1980 la situación ya era insostenible. Además de malas finanzas, hubo cambios frecuentes en la administración, con diferentes presidentes y ajustes en políticas que no sirvieron de nada para aliviar la situación. El país entonces se sumergió en un periodo de hiperinflación. Para que te des una idea, el valor de la inflación a finales de esa década superó el 2000%. Los salarios reales se redujeron a más de la mitad y el país prácticamente entró en un paro laboral. Por si fuera poco, Argentina tuvo una de sus peores crisis sociales entre 1998 y 2001, que llevó al levantamiento social masivo en 2001 conocido como el Argentinazo. Durante la década de 1990, Argentina implementó un régimen de convertibilidad que fijaba la paridad entre el peso argentino y el dólar estadounidense. Esta política buscaba controlar la inflación, pero generó desequilibrios y limitó la capacidad de ajuste de la economía. Argentina oficialmente ya era un país que dependía de la deuda para financiar sus propias operaciones, y esto naturalmente redujo la confianza de los inversores. En el 2001 la convertibilidad dólar-peso llegó a su fin, llevando a otra devaluación de la moneda. En diciembre de ese año, el gobierno instauró un corralito financiero que básicamente fue restricciones de depósitos bancarios y retirada de dinero. Además, se obligaba a los ciudadanos la conversión forzosa de depósitos en pesos a una nueva moneda con una devaluación ya sustancial. En el 2002, el Producto Interno Bruto de la nación se había reducido en un 11%, la tasa de desempleo superó el 20% y la pobreza incrementó. A partir de entonces, el país estuvo al mando de los presidentes peronistas Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, los cuales, al ser peronistas, quisieron implementar las mismas medidas fallidas que Juan Domingo Perón. Obviamente, esto a largo plazo no funcionó de nada. Entonces nos ubicamos en el 2020
2023 con la victoria de Javier Milei. Las políticas de Milei son procapitalistas, alineadas al liberalismo clásico con un enfoque de libre mercado y menor intervención del Estado. Entre las 30 medidas que tomó Milei están las siguientes: la apertura comercial, reducción masiva de gastos, privatización de empresas, derogación de ley de tierras y la reforma del código aduanero. Y muchos consideran que bajo la presidencia de Javier Milei, Argentina podría revertir su curso y volverse a encaminar en la gran nación que prometía ser. Todo esto me lleva a preguntarte, ¿tú crees que Argentina sea capaz de superar su crisis económica con el gobierno actual y llegar a ser una gran potencia económica? Házmelo saber en la caja de comentarios. Por otra parte, si este video te gustó, por favor considera compartir el video, darle like, dejar tu comentario y suscribirte al canal. De esta forma no te perderás de ningún contenido. Sin más, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en un siguiente episodio. Cuídate mucho.